Y la verdad es que hoy me gustaría antes que nada darle las gracias por acceder a la invitación y bueno, yo me puse en contacto con Francisco, como decía, para invitarle para que él compartiera, porque él es un erudito del teletrabajo, y para que compartiera sus conocimientos en una breve entrevista con nosotros. Yo no soy periodista, soy gerente de CB Lingua, de una empresa de traductores, pero creo que esta información hoy en día es muy importante para todos y lo que Francisco pueda compartir con nosotros, estoy convencida que nos va a ayudar muchísimo y nos va a orientar. Entonces, voy a decir que Francisco es licenciado en Económicas, en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, ex profesor de Política Económica en el Instituto Técnico de Enseñanza Profesionales, ha impartido cursos sobre temas relacionados con esta materia en 12 universidades de España y Iberoamérica, es presidente de la Asociación de España de Telecentro y vicepresidente del Foro Europeo de Teletrabajo. Y Francisco ha escrito varios libros. Ha escrito un libro que a mí me ha parecido muy interesante, que es el libro del teletrabajo. ¿Y cómo nos afecta el teletrabajo hoy en día? ¿Cómo nos afecta ahora especialmente el teletrabajo? Mira, el teletrabajo afecta a toda la escala, a toda la cadena laboral, ¿no? Y supera esta cadena para acabar, como si dijéramos, desbordándose por la sociedad en su conjunto, ¿no? Afecta al individuo de manera positiva y de manera negativa, afecta a la empresa de manera positiva y negativa y afecta a la sociedad también con aspectos positivos y aspectos negativos. Si quieres, metiendo un poco en esto, ¿no? Sí, me gustaría, sí. Ahora es que hay que hacer de la necesidad virtud, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, ahora es que no nos queda otra, normalmente. Y después de que pase esta pandemia, el teletrabajo va a cambiar mucho la forma de trabajar de las empresas, incluso las dimensiones de las empresas físicamente, etcétera. Por ejemplo, cuando ahora se vaya la gente incorporando a las empresas que nos vayan dejando salir, pues habrá que guardar unas distancias mínimas y eso quiere decir que todos los puestos de trabajo no se pueden ocupar simultáneamente. Es decir, que como mínimo tendrán que seguir teletrabajando, supongo que alternativamente, aunque esto ya será cuestión de cómo lo organice cada empresa, ya no podrá ocupar todos los trabajos. Entonces, a lo mejor la mitad o 2/3 partes de sus empleados tienen que trabajar unos días en casa y una tercera parte ir a la oficina, un día a la semana, dos, en fin, cómo se organizan los turnos, ¿no? Entonces, esto, pues imagínate si una empresa ahora quisiera que se incorporase todo el mundo a la vez y se viesen obligados a guardar la distancia de seguridad, pues tendrían que multiplicar sus edificios, sus instalaciones por 3. Esto, imagínate la importancia que tiene esto. Y pues se nos ha venido de golpe. Es decir, que estaba pasando como subiendo la marea y ahora de pronto nos ha venido el tsunami, ¿no? Y esto lo va a dar a conocer y va a ver las ventajas. Esto que decías de la productividad, siempre desde el principio se ha sabido y se ha medido, ahora no nos vamos a poner a dar cifras, pero siempre se ha sabido que el teletrabajo incrementaba la productividad, fundamentalmente por ganancia de tiempo, al no tener que desplazarse al lugar de trabajo, que en las grandes ciudades puedes llegar a ser en muchas, y yo tengo experiencia de que en Madrid, por ejemplo, lo es de 4 horas al día o de 3 o de 3:30, entonces eso te lo ahorras. Te ahorras el cansancio consiguiente, te ahorras el estrés consiguiente. Imagínate que vas en tu coche y tienes atascos y todo esto llegas a esto con un estrés. Luego están las interrupciones. Sé que le puedo encargar la tarea y a Menganito esta tarea urgente, yo sé que él trabaja muy bien, pero urgentemente no es capaz de trabajar. Claro, todas estas perspectivas las pierde también el director. No solo es el no solo hay que ver estas cosas desde el punto de vista del trabajador, sino
también de vista del que lo dirige. Y como ves, hay una gran cantidad de condicionantes. Ahora, el objeto principal de este punto, un incremento de la productividad, siempre desde el principio se ha visto que cada vez se va acrecentando más porque cada vez hay herramientas mejores. Es decir, antes pues tenías que teletrabajar con lo que tenías. Ahora hay todo tipo de hardware y de software y de comunicaciones para facilitar todo esto. Pues sí que es verdad, ¿eh? Qué interesante, que me gusta a mí lo de lo que me estás contando. Y también es cierto que lo que leía también en el artículo este, que decía que bueno, como antes no estábamos mentalizados de esta forma de trabajar, pues bueno, pues no estábamos con los procesos digitales tan actualizados ni con las tecnologías tan actualizadas como parece ser que ahora en estos 2 últimos meses pues nos hemos puesto a trabajar en actualizar y en digitalizar casi todos los procesos y que cierto es, ¿no? Que ahora trabajo, ¿no? Porque indudablemente ahora mismo no puede ser de otra forma, ¿no, Francisco? Claro, ten en cuenta que la tecnología hoy lo abarca todo, ¿no? Yo siempre me gusta decir que ha habido, dentro de 1000 pasos en la evolución tecnológica, ha habido algunos muy importantes, como por ejemplo, me parece que uno fue el hallazgo de la telemática, es decir, de la unión de las telecomunicaciones con los ordenadores, iban cada uno por su lado hasta más o menos final de los años 60. ¿No? Ahí tenemos una herramienta ya fabulosa. Antes sí se podía teletrabajar con un teléfono y los Sí, corresponsales de prensa, por ejemplo, pues trabajaban así, ¿no? Después ya vino otro avance importantísimo que fue la digitalización. Es decir, el poder enviar a distancia ya no solo texto, sino también audio y también vídeo, ¿no? Y después vino Internet. Después vino la telefonía celular con sus distintas generaciones que fueron viendo el poder utilizar también el simple teléfono, no solo el ordenador. Y después todas estas revoluciones, por llamarlo así, eran revoluciones tecnológicas, que la tecnología casi imponía a la sociedad, ¿no? Pero a partir de entonces ya se ha producido un fenómeno que es el de las redes sociales, en las que ya es la sociedad la que demanda a la tecnología avances. Entonces, cada día estamos viendo cómo surgen más aplicaciones de todo tipo. Y entre todas estas aplicaciones están las aplicaciones para trabajar, para el teletrabajo. Y cada día surgen aplicaciones nuevas, cada día surgen facilidades nuevas y hoy día ya no es que hayamos llegado a la facilidad total, pero sí que estamos con muy buena infraestructura y con muy buena tecnología para poder teletrabajar casi igual de bien que en la propia empresa. sí, yo creo que Francisco, mm, el teletrabajo, bueno, pues sí, yo creo que la principal desventaja que puede, desde mi punto de vista, que puede tener el teletrabajo es que pierdes un poco la parte social de la empresa, ¿no? Un poco pues ya, pues bueno, pues eso me imagino que ya ahora se suple porque se suple con otras cosas, pero que claro, se pierde un poco el concepto de trabajar en equipo y bueno, es un poco más individual, pero no, es que yo creo que es así, que vamos en este sentido, ¿no? Bueno, mira, lo de trabajar en equipo no se tiene por qué perder, puesto que hay herramientas estupendas para poder trabajar en equipo. Es más, con el teletrabajo puedes trabajar en equipos que no estén en el mismo sitio, incluso internacionales, en equipos multinacionales, ¿no? Lo que sí, efectivamente, cambia el tema del contacto personal. Entonces, hay una cosa que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta con esta explosión que está habiendo del teletrabajo. Es decir, ahora mismo nos lanzamos a teletrabajar todos por absoluta necesidad. Sí, No podemos salir de casa. ¿eh?
Pero esto nos lleva a saltarnos muchas cosas que al implantar una experiencia de teletrabajo normalmente no tienen por qué saltarse, ¿eh? Y una de ellas es eso que apunta muy bien del contacto físico y la socialización, ¿no? Ten en cuenta que muchísimas personas nos hemos socializado en el campo laboral a través del contacto con los compañeros presenciales en la empresa, ¿no? Tenemos el suficiente cuidado. Es decir, cuando se implanta una experiencia de teletrabajo hay que tener en cuenta todas esas cosas y hacerla de manera gradual y hacerlo de manera que se puedan combinar. Por ejemplo, pues decir, no todos en casa todo el tiempo como estamos haciendo ahora, por obligación, sino que bueno, vamos a estar 2 días a la semana en la empresa y 3 no, o vamos a estar varios días, lo que sí debemos tener es horario flexible, para, por ejemplo, pues mira, no consiste en estar 8 horas sentados calentando sillas. A lo mejor tenemos una reunioncita o a lo mejor tenemos incluso un acto social de 3 horas y el resto del tiempo puedes seguir trabajando en tu casa. Cuánta verdad. Hay muchas fórmulas y hay que estudiarlas dependiendo también del tipo de empresa. Otra fórmula, otro tema importante, muy importante en el teletrabajo es que todo el mundo no sirve para teletrabajar. Es decir, hay gente que necesitas que lo sientes y que lo estés vigilando para que trabaje. Entonces, una de las primeras cosas que en una experiencia normal de teletrabajo se prescribe es hacer un estudio de las personas que tienen cualidades para irse a casa a teletrabajar y las personas que no tienen cualidades para irse a casa a teletrabajar. Hoy, perdón, con esto de la pandemia, nada de eso se puede hacer. Te quedas en tu casa y te quedas en tu casa. ¿Eh? Sí, y lo mismo se queda en casa, el que sirve para quedarse en casa como el que no sirve para quedarse en casa. Pero sí, yo lo que creo un poco es que es muy interesante todo lo que estás diciendo, la verdad, porque yo creo que al final no pasaremos del 0 a 100, porque no será ni todo estar en casa como estamos ahora, pero sí habrá un punto intermedio. Yo creo que encontraremos un equilibrio y que al final habrá un 50% que hará el teletrabajo. Y yo creo que las cosas quizás se hagan más bien que, como decías muy bien, apuntabas a lo de calentar la silla. Yo creo que ahora pues habrá mucha más flexibilidad en los trabajos y nos moveremos por proyectos, entonces por objetivos, ¿no? Pues no sé, me da a mí que pensar. Yo es que creo que muchas cosas Eso está claro, eso está claro. El teletrabajo es una organización de trabajo por objetivos. Sí, por objetivos. Yo creo que va a ir ahí por objetivos y que bueno, y que quizás yo creo que ya se está viendo en algunas empresas que no todos los trabajadores, todos los empleados van todos los días, algunos van 2 veces a la semana, y yo creo que esta forma pues se va a ir implantando poco a poco. Pues, no, y además, fíjate, otra cosa que está ocurriendo, y hoy, por ejemplo, yo conozco a una persona que está trabajando en eso, ver la manera, está trabajando en eso con aplicaciones informáticas. Es decir, que hasta para esto se necesitan ya estas aplicaciones, ¿no? Ver la manera de que no haya acumulaciones en los transportes. Poner incluso unas barreras o poner, por ejemplo, más autobuses, un servicio con más número de autobuses para que los autobuses no se llenen tanto, porque no se va a permitir que se llenen. Y entonces todo esto, fíjate, la cantidad de repercusiones sociales que tiene, ¿no? totalmente. Y esto sí es por la pandemia. Sí. Es decir, que hasta que no salgamos totalmente de la pandemia, no se va a permitir que los transportes vayan llenos, que los lugares estén llenos, y habrá que hacer 40.000 fórmulas de teletrabajo. Es decir, lo que no puedes hacer ya es que todo el mundo vaya a trabajar a tu empresa al mismo tiempo. Sí, sin duda. Que 10.000 trabajadores, que 14.000 trabajadores, hay empresas que sabemos que lo tienen, vayan todas las mañanas a la misma hora en unos metros abarrotados y en unos autobuses abarrotados, etcétera. Entonces, ya es que físicamente, aunque
quieras que no se teletrabaje, no vas a poder. Esto, únelo a lo que decíamos antes, de tener que haber una separación, tener que guardar una separación entre las personas, quiere decir que por lo pronto no vamos a poder tener a las personas, a todas las personas en la empresa al mismo tiempo. Entonces, ahí es súper obligado el recurso al teletrabajo, ¿no? Sí. Y esto va a durar. Va a durar. Que luego que dice que ha venido para quedarse, bueno, al 100% no, lo estaba diciendo. Al 50%, pues quién sabe, al 70% no lo sé. No sabe. Pero lo que sí está claro es que es un impulso, ¿no? Y que sabes la importancia que tiene boca a boca, ¿no? El saber que todo el mundo lo hace, contarle a los demás que lo hace, el ver que los demás lo hacen. Eso va a tener una importancia tremenda para impulsar el teletrabajo. Sin duda, pues sí, la verdad es que Francisco, lo único que te puedo decir es que muchísimas gracias. Que me ha encantado esta charla, de verdad, me ha encantado esta charla, sin duda, vamos. Pero como ves, a mí este es un tema que me apasiona. Es un tema que podemos estar aquí, yo por lo menos puedo estar horas hablando de... Sí, yo puedo estar horas hablando del teletrabajo. Yo, bueno, pues sí, bueno, pues darte las gracias otra vez. Mira, yo te tengo que dar las gracias también, porque estaba un poco desvinculado de estos temas ya, ¿no? Y ahora con esto me he vuelto a poner las pilas y estas charlas, por ejemplo, pues me incitan a proseguir, encargar las pilas, a proseguir cargando las pilas sobre este tema que, como ves, pues, sí, porque además, si no las cargas tú, que eres el pionero aquí en España y el propulsor del teletrabajo, apañados, ¿no? Que tú eres nuestro referente para el teletrabajo. Pues, bueno, Francisco... Pero los años no pasan en balde. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad otra vez. Esto yo creo que lo va a ver muchísima gente. A mí personalmente, te lo decía el otro día hablando contigo por teléfono, el tema me apasiona. Creo que ahora mismo estamos en este punto. Creo que la gente debe interesarse por este tema porque estamos en este punto y es un camino que vamos a empezar a andar a partir de ahora. Y bueno, y nada, muchísimas gracias otra vez. Y sabes una cosa, ya te digo como final, que la pandemia, con esto del teletrabajo, me ha quitado a mí la fama de loco. Decían que yo era el loco del teletrabajo. Pues mira, ya hay muchos locos. Así que me ha sacado del manicomio. Qué loco más cuerdo, ¿no? Qué loco más cuerdo, Francisco. Pues Francisco, me ha sacado del manicomio. Un abrazo y bueno, y hasta pronto, ¿vale? Hasta cuando quieras. Venga, adiós. Encantado, adiós. Igualmente.